Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión académica, nuestro webinar número 69 del año, del día de hoy, sábado 18 de diciembre del 2021. Soy el doctor Juan Carlos Martínez Ruiz, pediatra neonatólogo de la ciudad de Tijuana, en nombre de la Asociación de Neonatología del Estado de Baja California. Agradezco la oportunidad de coordinar esta sesión a la doctora Mercedes Mercado, nuestra presidenta estatal, al doctor Moisés Quiles, nuestro presidente de la Federación Nacional de Neonatología, y un agradecimiento también al doctor Encalada. Es para mí un gran honor poder presentar a un gran médico y maestro de la neonatología, el doctor Rangasamy Ramanathan. Él cuenta con un gran y extenso currículum. El doctor es pediatra neonatólogo, jefe de la División de Medicina Neonatal, así como director del Departamento de Terapia Respiratoria Neonatal del Hospital del Condado de Los Ángeles, California, y Centro Médico de la Universidad del Sur de California, y director asociado del Centro de Neonatología del Hospital Children's en Los Ángeles, profesor de pediatría en la Escuela de Medicina de Keck de la Universidad del Sur de California. El doctor Ramanathan dirige uno de los más grandes programas de fellowship en medicina neonatal perinatal en Estados Unidos, con 18 fellows en el programa. Es vicepresidente del Departamento de Pediatría y la División de Neonatología del Hospital Good Samaritan. Además, fue elegido como presidente de la Asociación de Neonatología de California. Se graduó de sus estudios de medicina en el Colegio Médico Stanley en la Universidad de Madras, en la India, así como su entrenamiento de pediatría. Posteriormente completó su residencia de pediatría en el Lincoln Medical Center, Colegio Médico de Nueva York. Realizó un fellow en neonatología clínica en el Centro Médico del Condado de Los Ángeles, así como un fellow en investigación neonatal en el Centro Médico de la Universidad de Los Ángeles, o UCLA. Sus intereses clínicos y de investigación incluyen tratamiento con surfactante para el SDR, ventilación no invasiva en neonatos, tratamiento con cafeína para recién nacidos prematuros, monitoreo cardiorrespiratorio, fisiopatología de la hipotensión refractaria en recién nacidos y toxicidad por oxígeno en prematuros. Es autor de más de 70 publicaciones en revistas como New England Journal of Medicine, JAMA, American Journal of Perinatology, entre otros. También ha escrito varios capítulos de libros, incluyendo el libro de Average Disease of the Newborn. Ha recibido múltiples premios en Estados Unidos, así como forma parte de la lista de los mejores médicos en dicho país. El día de hoy nos va a presentar un tema de gran relevancia para el manejo de la neonatología actual, el cual se titula Soporte respiratorio durante la transición fetal a neonatal en la sala de partos y en UCI. Le doy la más cordial bienvenida y le cedo la palabra al doctor Rangasamy Ramanathan. It is my pleasure to introduce you, doctor. Welcome. Doctor, we can't hear you. Your microphone's muted. Okay, thank you so much. Good morning, everybody. I want to really thank Neonatal Society of Mexico and Dr. Gasper Diaz for inviting me. And secondly, I was supposed to talk yesterday, but I had a conflict and he was kind enough to change my talk to today morning. So welcome to all of you and thanks for joining. I'm going to talk about respiratory support during the transition in the delivery room and in the NICU. These are my conflicts of interest disclosure. I have a patent on RAM nasal cannula. If I receive any honorarium, I donate all of that to charities to help mothers, newborns, and children globally. So let's start with NRP, Neonatal Resuscitation Program, new edition. Entonces vamos a hablar un poco sobre los cambios que se han hecho. Hay 6 cambios principales que se están recomendando ahora.
Antes habían 3 preguntas, ahora hay 4. La edad gestacional. El líquido amniótico está claro. ¿Hay algún factor de riesgo adicional? Que la mamá tenga una enfermedad, que sean gemelos. 4. ¿Cuál es el plan del manejo del cordón umbilical? ¿Cómo vamos a manejar el corte, el pinzamiento? Segundo, en las etapas iniciales hay que tener al bebé seco, hay que estimularlo, la posición de las vías aéreas. La succión no es rutinaria. No, esto no es recomendado, solo en caso de que se requiera se debe hacer la succión. Número 3. Si se necesita alguna vía aérea que se tenga que intubar al bebé, entonces se recomienda una monitorización cardíaca. Esto es para poder tener una mejor valoración del bebé y de su frecuencia cardíaca. Etapa 4. La dosis de epinefrina endotelial sugerida en lo que estamos tratando de localizar una vena periférica. La dosis es de 1 mililitro por kilogramo, lo que equivale a 0.1 miligramo por kilo. Antes utilizaba la epinefrina 1 en 10,000. Esto ya no se recomienda, ya ni siquiera se hace en muchos países. Ahora utilizamos esta presentación que contiene 1 miligramo en cada 10 mililitros. La dosis inicial sugerida en vía intravenosa o intraósea de la epinefrina es de 0.02 miligramos por kilogramo, lo que equivale a 0.2 mililitros por kilo. Y una vez que ya les administramos la epinefrina, necesitamos hacer un lavado con salina. Solución salina, unos 3 mililitros, para que así la epinefrina pueda llegar al bebé. Finalmente, si se hace los pasos apropiados y aún así se confirma la ausencia de frecuencia cardíaca por 20 minutos, entonces ya podemos suspender los esfuerzos de la reanimación. Antes se recomendaba 10 minutos. Pero el tiempo para detener esta reanimación son 20 minutos después de que se hayan realizado todos los pasos apropiados. Nuevamente, como dije, las concentraciones han cambiado de 1 en 10,000, ahora a 1 en 1,000. Vamos a hablar sobre el pinzamiento del cordón. Recuerden que una de las 4 preguntas era ¿cuál es el plan? ¿Por qué no hacemos un pinzamiento inmediato? Estos son los problemas. Cuando se pinza, reduce la precarga del corazón al corazón al bloquear el 40% del retorno venoso de la placenta a través de la vena umbilical. 2. Aumenta drásticamente la poscarga. Entonces, esto aumenta de manera dramática al obstruir las arterias umbilicales, aumentando así la resistencia vascular periférica. Entonces, disminuyemos la precarga y aumentamos la poscarga, especialmente durante la transición. ¿Cuál es el efecto neto? Una reducción del gasto cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la transfusión placentaria? 1, especialmente en el parto vaginal, el útero se continúa contrayendo y esto crea de 50 a 100 milímetros de mercurio en la presión y esto es lo que continúa mandando la sangre de la placenta al bebé. 2, la gravedad. Si tenemos al bebé debajo del nivel del útero o arriba del útero, a veces cuando después del nacimiento ponemos al bebé sobre el pecho de la mamá.
También entre los factores negativos está si se utilizó la cesárea, si hubo una anestesia general, si el bebé tiene apnea, bradicardia. Es muy importante que si se va a hacer un pinzamiento tardío del cordón, se debe estimular al bebé. Un bebé con bradicardia o una sistolia, donde si no hay contractilidad cardíaca, entonces este flujo va a ser menor. Igual en la compresión del cordón umbilical va a haber un menor flujo. La actividad cardíaca intrínseca va a promover la sangre. Teniendo una respiración espontánea y algo de frecuencia cardíaca, esto va a promover que llegue el flujo a los pulmones. La respiración espontánea va a ser una presión intratorácica negativa que va a promover. El espasmo de la arteria umbilical va a reducir el flujo de la placenta. Entonces, ¿qué pasa si no pinzamos el cordón? ¿Esta sangre va a ir del bebé a la placenta? No. ¿Por qué? Porque hay un espasmo en las arterias umbilicales. Esta es la sangre que no vamos a poder obtener en ningún otro momento. Unos 25 mililitros por kilogramo con hemoglobina fetal. Esta sangre nunca se va a poder transfundir al bebé que tenga hemoglobina fetal. Entonces se ha mostrado que este flujo de sangre va a aumentar la ferritina, va a aumentar la mitina. Entonces, ¿qué pasa si ponen al bebé sobre el pecho de la mamá? O si tenemos al bebé debajo del nivel del útero. Entonces, la velocidad y el volumen de la transfusión placentaria en relación al tiempo y a la posición relativa del bebé. Los bebés que se mantienen debajo del útero al minuto van a tener una gran cantidad de sangre. Pero si el neonato está a nivel del útero o se encuentra en el pecho, en el abdomen de la mamá, entonces toma más tiempo, toma 4 hasta 5 minutos. Entonces, si después del nacimiento quieren poner al bebé en el pecho de la mamá, pueden prolongar más el tiempo para el pinzamiento, hasta 4 minutos, 5 minutos. De hecho, de acuerdo a las guías de Reino Unido, dice que tenemos hasta 5 minutos donde podemos hacer el pinzamiento. Entonces, aquí está. Hay muchos estudios bastante grandes. Esta es una revisión sistemática de 18 pruebas en casi 3,000 bebés menores a 37 semanas y 3 estudios en 996 menores o iguales a 28 semanas, donde se hizo la comparación de el pinzamiento a los 30 segundos o más en comparación con el pinzamiento inmediato. ¿Qué mostró esta información? Disminuye la mortalidad, especialmente en bebés menores a 28 semanas. Por cada 20 bebés disminuimos una muerte, haciendo prácticamente nada, solo esperando. Hay un menor número de bebés que necesitan una transfusión sanguínea. Entonces, el riesgo relativo a la mortalidad se reduce en un 32%. En aquellos menores de 30 semanas, el pinzamiento tardío va a tener un resultado de 10,000 a 40,000 menos muertes a nivel global cada año. Entonces, es una intervención bastante significativa. Bueno, básicamente una no intervención. Que los médicos se relajen por un minuto. Es bastante seguro para la mamá, no tiene un costo. Hay una publicación reciente con el estudio de los australianos, que fue uno de los estudios más grandes, que mostró que el neurodesarrollo de los bebés es mejor en aquellos que tienen un pinzamiento tardío, de al menos 30 segundos. ¿Hay alguna preocupación en bebés más chicos? Hay un estudio de 2019 que se enfoca en bebés de 23 a 31 semanas, donde comparan el pinzamiento tardío versus el ordeñar el cordón umbilical, donde la placenta todavía está
y el va a estar ordeñando constantemente el cordón umbilical unas 4 veces. Desafortunadamente, en este estudio se tuvo que detener. ¿Por qué? Porque en aquellos de 23 a 27 semanas de gestación tuvieron una alta incidencia de hemorragia intraventricular grave. 30% en el grupo de pinzamiento tardío, en comparación con 27 en aquellos con ordeñar el cordón umbilical. Entonces ellos recomendaron, bueno, ese es un estudio consideraron detener el ordeñar el cordón umbilical en aquellos bebés de 23 a 27 semanas. Consideraron que, ok, se puede hacer pinzamiento tardío, pero no ordeñar el cordón umbilical. Entonces hay muchas recomendaciones por muchas organizaciones. Este es el Colegio Americano, ILCOR, Europeo, la Asociación Europea de Canadá, WHO, nuevamente otro grupo europeo, la Sociedad Italiana. Aquí pueden ver que prácticamente todos recomiendan que el pinzamiento sea de 30 a 60 segundos cuando el bebé se encuentra bien, cuando sea posible, en aquellos bebés que no requieran reanimación, cuando sea posible que sea al menos de 60 segundos, en recién nacidos a término o prematuros que no requieren ventilación presión positiva, que sea al menos de 60 segundos. Entonces, prácticamente todos dicen que se tienen que estimular, tienen que tener respiración espontánea, aquellos puntos de la fisiología básica, y así podemos mantener a estos bebés con un pinzamiento tardío prácticamente. Nuevamente es razonar que este sea mayor a 30 segundos en aquellos bebés de término y pretérmino que no requieren la reanimación. En general, 30 a 60 segundos es una buena idea y no se recomienda el ordeñar el cordón umbilical. ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos? ¿Qué tal en aquellas mamás que tienen VIH? Si la carga viral es menor a 1000 copias y la mamá está bajo control para la infección de VIH, se puede hacer un pinzamiento tardío. En gemelos dicoriónicos también. Bebés que tienen cardiopatías congénitas, no hay contraindicación. Si hay un banco de sangre del cordón umbilical, también se puede. Si se obtienen los gases durante este pinzamiento, tampoco hay contraindicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que los gemelos sean monocoriónicos, que tenga taquicardia transitoria, que haya asfixia, que tenga hidropesia fetal, que haya prolapso del cordón umbilical, que la mamá entre en paro cardíaco, que el bebé tenga restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, en estos casos son en los que no podríamos esperar. Ok. Bueno, ya hicimos eso. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer con estos bebés? Evitar la hipo o la hipertermia para disminuir la mortalidad. En este estudio que se realizó en la red neonatal canadiense, donde están buscando las tasas más de los resultados adversos, ya sea muerte, deterioro del neurodesarrollo grave, retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar. Aquí podemos ver cómo tiene una forma NU, donde tanto la hipotermia como la hipertermia aumentan estos resultados adversos. Idealmente a este bebé queremos que tenga entre 36.5 a 37.2 grados Celsius. Ese es donde se encuentran más bajas las tasas para resultados adversos. Esto en bebés menores a 33 semanas. Entonces, nuestra meta es mantenerlos entre 36.5 a 37.2 grados. Entonces, nosotros publicamos un artículo en el 2020 donde estábamos buscando para disminuir la hipotermia en aquellos bebés de peso extremadamente bajo al nacer.
Nuestra meta es tener un 90% más. Una vez que estuvimos implementando, entonces en un periodo de 5 años, podemos ver que aquí tenemos 100%, 96, 91%. Entonces tuvimos la sala de partos con una temperatura de 23 grados. La nueva recomendación es aumentar esta temperatura a 24 hasta 27 grados. Utilizar un colchón exotérmico. Utilizar un calentador radiante precalentado. Usar envoltura de plástico sarán, gorro para la cabeza, toallas calientes. Transportar al bebé en una unidad servocontrolada. Medir la temperatura axilar cada 5 minutos en la sala de partos. La primera temperatura en la UCIN tiene que registrarse dentro de los primeros 15 minutos. Y sobre todo, la educación del personal, de médicos, de enfermería, de todos. Aquí podemos ver cómo en los últimos datos tenemos más del 90% de bebés con normotermia. Entonces tenemos la reanimación de los bebés. Ahora vamos a aumentar la temperatura, que está entre 23 a 25 grados Celsius. La meta en la temperatura auxiliar debe ser entre 36.5 a 37.5. En menores de 32 semanas utiliza la envoltura de plástico, tener un colchón exotérmico que tenga el gorrito. Si el bebé está hipotérmico, tenemos que recalentarlos de manera paulatina, 0.5 grados Celsius por hora. Se va a necesitar igual monitorar al bebé con monitor cardíaco electrónico de 3 derivaciones, con claves tanto para el pecho como para las extremidades. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el FIO2? Ya tenemos al bebé, se hizo el pinzamiento tardío, el bebé no tiene problemas. Si el bebé no tiene problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer? En aquellos que tienen más de 35 semanas de gestación, debemos empezar con el FIO2 en medio ambiente. Y ya si este bebé no empieza a mejorar, empezamos a contar. En aquellos bebés que tienen menos de 35 semanas, podemos hacerlo con el medio ambiente o podemos empezar con 0.21 a 0.30. Pueden empezar hasta con 30%. La mayoría de las veces, incluso si empiezan con 21%, estos bebés van a requerir oxígeno. Entonces, algunos recomiendan empezar con 30% e ir disminuyendo conforme a la respuesta del bebé. Bueno, ¿y qué pasa con la presión positiva en las vías respiratorias? Tenemos que considerar la administración si el bebé tiene una respiración laboriosa, si la frecuencia cardíaca está mayor de 100, si está cianótico, si son muy pretérmino. El CPAP se puede administrar a través de la bolsa de inflado por flujo, resucitar con pieza en T. Sabemos que el CPAP no se puede administrar a través de una bolsa autoinflable. ¿Y qué pasa con la reanimación con bolsa y mascarilla? Esta es una de las prácticas más comunes en muchos lugares, ¿no? Utilizar la bolsa y mascarilla para darle a los bebés una ventilación a presión. Este estudio mostró que la reanimación con bolsa y mascarilla, incluso en aquellos que tienen gran experiencia, aún así esto muestra que hay una gran pérdida del gas. Ese segundo estudio que se produjo en Canadá también mostró dos cosas. La reanimación con bolsa y mascarilla en la sala de partos y en obstrucción de vía aérea va a mostrar la fuga de mascarilla y la obstrucción de las vías respiratorias con factores muy comunes en los bebés de peso muy bajo durante esta reanimación con la bolsa autoinflable. Entonces tenemos muchas opciones. Esta es una revisión sistemática en la que se vieron a 1,225 bebés, donde se utilizaban diferentes interfaces nasales para la ventilación, diferentes tipos de mascarillas y como conclusión de que hay poca evidencia de alta calidad para elegir una interfaz sobre qué máscara deben utilizar para poder proporcionar la ventilación a presión positiva. Recomiendan cánulas binasales que parecen ofrecer algunas ventajas sobre las mascarillas faciales, pero aún así se necesitan más pruebas.
Estos son algunos de los que utilizamos. Las máscaras faciales, las puntas Arga, las puntas Hudson, las Inca, la cánula nasal Nutec Ram. Aquí es porque creemos que esto va a funcionar. Porque aquí tenemos uno con la mascarilla y donde sabemos que hay una fuga del gas. Al estar estimulando, también vamos a estimular el reflejo trigémino cardíaco y podemos causar una bradicardia, una hipotensión. Pero al utilizar la cánula RAM en vez de la mascarilla, hay un menor espacio muerto, hay menos posibilidades de estimular el reflejo trigémino cardíaco del nervio trigémino, entonces menos posibilidades de bradicardia y de apnea, y por supuesto van a haber menos fugas. Esto es lo que nosotros hacemos. Bueno, en esta simulación tenemos abierto el pecho, tenemos la cánula RAM, se cierra la boca, se utiliza la pieza en T y pueden ver cómo van aumentando cómo va aumentando el tórax. Esta es la información de nuestro propio centro, donde utilizamos la cánula nasal, RAM, la cánula binasal, para la reanimación neonatal primaria en la sala de partos. Podemos ver el rango del peso de los bebés de 270 a 4 kilos con 675 gramos, la edad gestacional. La necesidad de compresiones fue de 5%, la necesidad de intubar al bebé en la sala de parto fue del 8%. Entonces, ¿qué tal con CPAP en la sala de partos? Todos comenzamos con el CPAP. Entonces aquí 7 ensayos aleatorizados. Tenemos el de Australia, el de Colombia, Support de Estados Unidos, CurePap de Italia, Bonn, el Gopel de Alemania y Canmas de Turquía. Diferentes países. Todos mostraron que las fallas tempranas en los primeros 5 días, ¿cuántos de estos tuvieron que ser intubados? 31 hasta 83% de estos bebés tuvieron que ser intubados. En aquellos bebés más chicos, 1/3 de los bebés ya tienen falla de la ventilación incluso en momentos tempranos en la sala de partos y ya requieren intubarse. Este es un estudio que se realizó donde se veía, donde se utilizaba la ventilación a presión positiva no invasiva utilizando el dedo con la cánula. Y pudimos ver donde la necesidad de intubar está significativamente reducida, así como la de emergencias, las compresiones cardíacas. Estos al utilizar la ventilación presión positiva con cánula. También la necesidad de la ventilación invasiva a las 24 horas fue menos y la duración de la ventilación invasiva en días igual fue menor. Entonces, este se puede hacer de manera segura en la sala de partos. Este es un estudio retrospectivo. También lo vimos en aquellos bebés que pesaban más de 1,500 gramos. Se hizo la comparación de aquellos con CPAP, con una mascarilla facial, que fueron 375, y en aquellos que se hicieron no invasiva con una cánula nasal de 394. Nuevamente vimos la diferencia aquí de la intubación. Podemos ver que con la mascarilla facial fueron 14%, mientras que con aquellos que utilizaban la cánula nasal fueron menores. Este es un estudio que se publicó recientemente, hace una semana prácticamente, donde se ve el uso de la cánula nasal RAM en comparación con las puntas de Hudson. Y aquí mostraron que al utilizar la cannulate, se mostró que en aquellos bebés pretérminos
tanto en la sala de partos como en la UCIN, el utilizar la cánula RAM con Canulaide comparado a las puntas de Hudson disminuye la lesión nasal, comparando un 5.4% con un 26.4%. Podemos ver que hay un riesgo de 5 veces al utilizar las puntas. ¿Y qué tal si no podemos intubar al bebé? Entonces, esta mascarilla laringea la tienen que tener en cualquier sala de parto. Sabemos que es una vía aérea, un método designado para poder utilizarse sobre la laringe. Es seguro, es confiable, es efectivo en aquellos bebés que están cerca de término como en aquellos que son de término. Hay un tamaño disponible que es la talla 1, que se utiliza en aquellos bebés de más de 1.500 gramos y se vio en una revisión Cochrane donde se ofrece una eficacia comparable a la intubación endotraqueal. Entonces, ahora el bebé está en la UCIN. Ya hablamos sobre cómo apoyamos al bebé en la sala de partos. Evitar hipotermia o hipertermia. Pinzamiento tardío. Ahora tenemos al bebé en la UCIN. ¿Debemos tener al bebé en CPAP o debemos utilizar una ventilación no invasiva? Este es un estudio donde se vieron desde 1999 hasta el 2016 en Los Ángeles, San Diego, Filadelfia, Israel, Roma, India, Milán, América del Sur, Estados Unidos y Turquía, en varias partes del mundo. Los bebés que tenían ventilación no invasiva tenían una menor falla, con un rango de 5 a 25%. Esa es la razón por la que nosotros recomendamos en aquellos bebés que requieren soporte, utilizar una ventilación no invasiva en vez de CPAP nasal. Esta es una revisión sistemática. Aquí vieron la comparación entre el CPAP nasal con la cámara de oxígeno, en comparación con la cánula nasal de alto flujo, también las metilxantinas, el uso de doxapram. En las conclusiones fueron que aquellos bebés de pretérmino deben ser extubados a un soporte ventilatorio no invasivo. La cafeína debe utilizarse de manera rutinaria y cualquier modo de ventilación de presión positiva no invasiva es superior al uso del CPAP nasal en prevenir aquellas fallas. Y tenemos un estudio, 10 estudios que se realizaron con más de 1,000 bebés. Las conclusiones fueron que la ventilación de presión positiva no invasiva temprana parece ser superior al CPAP nasal sola para disminuir la insuficiencia respiratoria y la necesidad de intubación y ventilación endotraqueal entre los bebés que son de pretérmino con SDR. Más reciente, en el último año, se hizo una revisión sistemática y una metaanálisis en red de 35 estudios con más de 4,000 bebés. Nos vamos a enfocar aquí en las conclusiones, donde el modo de soporte respiratorio no invasivo más eficaz en recién nacidos pretérminos con SDR fue la ventilación de presión positiva no invasiva. La necesidad de ventilación mecánica tuvo una menor incidencia de displasia broncopulmonar o de mortalidad cuando se comparaba con el CPAP. Aquellos bebés que tienen el síndrome de dificultad respiratoria se debe empezar con la ventilación no invasiva que con el CPAP. Ahora vemos aquí la eficacia de una ventilación no invasiva sincronizada para el soporte. Ok, tenemos un bebé que está intubado. Ahora lo extubamos. ¿A qué método? Se vio el IVAP, la cánula nasal de alto flujo,
la BPP no invasiva, sincronizada, no sincronizada. Estos mostraron que los resultados de este metaanálisis en red indican que la BPP no invasiva sincronizada podría ser más eficaz. Y la modalidad de CPAP de flujo continuo tiene la menor eficacia para prevenir el fracaso de la extubación. Entonces, creo que ya les he mostrado información basada en evidencia que la ventilación no invasiva es claramente superior. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Siempre tenemos que utilizar una frecuencia alta al principio con un tiempo expiratorio de 0.5 segundos. Si están preocupados sobre utilizar presiones más altas, entonces la ventilación no invasiva va a fallar. ¿Por qué? Porque sabemos que esta presión no va a llegarle todo a los bebés, sobre todo en aquellos bebés que tienen displasia broncopulmonar, porque tenemos que utilizar PIP tan alta como de 30 a 38. Una PEP de 6 a 10. Tenemos bebés de 2 meses con una displasia severa. Estos bebés requieren presiones más altas, pero la mayoría de las veces en las primeras 2 semanas en los bebés pretérmino no necesitamos más de 25 hasta máximo unos 30 de PIP en la ventilación no invasiva. Es típicamente lo que nosotros marcamos como máximo. Entonces, ¿cómo destetamos a los bebés? Cuando la FiO2 se encuentra a menos de 0.40, el SO2 de 60 y pH mayor a 7.25, tenemos que destetar PIP y luego la PEP y posteriormente la frecuencia. Tenemos que pasar de la ventilación no invasiva a CPAP nasal cuando la PIP tiene menos de 15, la PEP 5, la frecuencia del 20 y FiO2 menor a 0.30. Y también tenemos que cambiar del NCPAP a la cánula nasal de bajo flujo cuando el CPAP es menor a 5. Este estudio compara la cánula nasal RAM a comparación con las puntas binasales o la máscara para la ventilación invasiva en aquellos bebés de 24 a 33 semanas de gestación. Es un ensayo controlado aleatorizado. Este es el segundo estudio más grande en el que se hizo la comparación de la cánula nasal RAM a comparación con la mascarilla. Podemos ver que la intubación como tal entre las 72 horas con la cánula nasal de 12, mientras que la mascarilla es de 15, con los datos máximos de PIP-PEP y de la frecuencia respiratoria, lo pueden ver en la tabla. Pero también podemos ver que la lesión nasal es menor utilizando la cánula nasal a comparación de la mascarilla. En este estudio podemos ver que la cánula no fue inferior al utilizar esto en proporción a la ventilación no invasiva para los bebés prematuros, mientras que causó significativamente menos trauma nasal. Podemos ver aquí que el tiempo de la alimentación es prácticamente la misma. No hay diferencia igual en la enterocolitis necrotizante. Tampoco hubo diferencia en la displasia broncopulmonar. Entonces, esto es algo que se puede hacer muy fácil en la UCIN, utilizar la cánula nasal. ¿Qué tal con aquellos bebés que fallan? Aquí publicamos un estudio en junio de este año, un estudio retrospectivo, donde utilizamos una ventilación nasal por chorro de alta frecuencia en lactantes de peso extremadamente bajo, donde mostramos que es seguro y se puede realizar como método de rescate. Si la ventilación falla, pueden ya ponerlo en ventilación por chorro de alta frecuencia. Esta es la primera serie de casos reportados para el uso exitoso de este tipo de ventilación. Es un ensayo controlado de 40 recién nacidos pretérmino que actualmente se encuentran en curso en Estados Unidos. Entonces, pueden utilizar cualquier
para dar ventilación nasal por chorro de alta frecuencia. Ahora, ¿por qué yo no estoy a favor de la cánula nasal de alto flujo? Porque la presión aumentará al aumentar la tasa de flujo. No sabemos cuánta presión se está dando, no la podemos controlar. Si ustedes aumentan el flujo de 2 litros a 4, a 6 litros, pueden ver cómo va aumentando la presión parín. Esto se ha mostrado muchos años atrás. Aquí hay otro estudio donde muestra que la cánula nasal de alto flujo y la presión esofágica al final de la expiración en 19 recién nacidos, podemos ver aquí cómo va empezando con 2, 3, 4 litros y pueden ver cuánta presión está dando esto. Entonces, la cánula nasal de alto flujo se asocia a presiones de distensión pulmonar variable, en algunos casos muy elevadas, como 9 centímetros en 8 litros, incluso en 6 litros. Pueden ver que la presión puede ser alta, de 5 a 10 centímetros. Si tienen a los bebés con cánula nasal con alto flujo, están exponiendo a estos bebés a grandes niveles de presión a la distensibilidad. Es por eso que ni un estudio ha mostrado que se disminuya la displasia broncopulmonar en estos bebés. Queda con la concentración de oxígeno. Esta no tenemos control. Si el bebé está teniendo más de 40 respiraciones por minuto, aquí podemos ver cómo la concentración de oxígeno va a variar con la tasa de flujo y la frecuencia respiratoria. Entonces no sabemos exactamente cuánto le está llegando al bebé. Entonces tengamos un ejemplo aquí. Tenemos un bebé de 29 semanas pretérvido que ahora ya lleva la semana con ventilación mecánica invasiva. Un bebé de peso muy bajo al nacer. Estamos pensando en extubar a este bebé. ¿Deberíamos extubarlo a CPAP nasal o a la cánula nasal de alto flujo? Vamos a ver aquí los datos. Hay 3 ensayos controlados con edad gestacional menor a 32 semanas, 585 bebés. Utilizaron 8 litros por minuto aquí, 5 a 6 litros y 3 a 8 litros. Donde la falla en la expansión no hubo diferencia. Y tampoco hubo diferencia en la displasia broncopulmonar. Pues aquí me está diciendo que no hay diferencia entre la extubación en la displasia, entre el CPAP nasal y el de alto flujo. ¿Por qué no puedo hacer esto en vez de utilizar el CPAP? Ahorita les mostraré un ejemplo. Vamos a ver un segundo caso. Un bebé de 27 semanas con un peso de 990 gramos, un bebé de peso extremadamente bajo. ¿Están considerando el CPAP o la cánula nasal de alto flujo? Aquí está la información. Esto nuevamente, donde el uso se asocia con un mayor riesgo de muerte o de displasia broncopulmonar, así como un mayor tiempo de estancia hospitalaria. Este fue hecho en Filadelfia, donde vieron a más de 2,000 bebés. Se utilizó un análisis de regresión múltiple para ajustar las diferencias entre los grupos. Entonces aquí tenemos el grupo de CPAP y el de cánula nasal de alto flujo. Este es el grupo donde falló la cánula nasal y pasaban a CPAP. Aquí tenemos los cursos múltiples de ventilación porque estuvo fallando, donde hubo 53%, más de 3 cursos de ventilación. El tiempo que estuvieron con el ventilador fue mayor. Los esteroides utilizaron fueron mayores. ¿Cuánto tiempo tardaron los bebés para llegar al aire de medio ambiente? Igual pueden ver que tardaron más. También hubo incremento en la hemorragia interventricular severa. De manera suertuda no hubo gran diferencia en el estadio de la enterocolitis necrotizante. Entonces, tiene mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de displasia broncopulmonar y mayor tiempo de estancia. Esto lo tenemos en los niveles 2 y 3 de OSIN en Estados Unidos. Entonces, caso 3.
Tenemos un bebé de 33 semanas con un peso de 1.700 gramos, un bebé de peso bajo, no moderadamente pretérmino. ¿Debemos iniciar este bebé con CPAP nasal, con ventilación no invasiva, con cánula nasal alto flujo? Pues aquí tenemos la cánula nasal alto flujo para soporte respiratorio primario en prematuros mayores a 28 semanas de gestación. Este fue el ensayo Hipster, que se detuvo anticipadamente. ¿Por qué? Porque mostró que 95.5% fallaron en la cánula nasal. En aquellos bebés de peso bajo, cuando se utiliza como apoyo primario para los bebés prematuros con dificultad respiratoria, la cánula nasal alto flujo resultó en una tasa significativamente mayor de fracaso del tratamiento que el CPAP. Entonces, falla en bebés más chicos, falla en bebés más grandes. Ese es un estudio de India, nuevamente, con bebés mayores de 28 semanas, donde falló el tratamiento en las primeras 72 horas y podemos ver que fue significativamente más alto. 7.9 en el CPAP nasal en comparación con 26.3% en aquellos de cánula nasal. El estudio igual se detuvo después del análisis intermedio planificado porque hubo una falla significativamente mayor con la cánula nasal. Este es un tercer estudio de Australia. Estos son centros no terciarios, más chiquitos, no de nivel 3, donde compararon la cánula nasal de alto flujo en comparación con CPAP nasal. Eso se realizó en 9 centros con bebés mayores a 31 semanas de gestación, donde se comparó 6 a 8 litros por utilizado en la cánula nasal de alto flujo frente al CPAP nasal de 6 a 8 centímetros de agua. Y donde el fracaso del tratamiento fue de 20.5% de utilizar la cánula nasal en comparación con 10.2% que utilizaban el CPAP nasal. Entonces, esta cánula nasal resultó en una incidencia significativa mayor de fracaso del tratamiento en comparación con el CPAP nasal cuando se usa en el cunero no terciario como soporte respiratorio temprano para recién nacidos. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿utilizaríamos la cánula nasal en aquellos bebés? Yo diría que no. Aquí tenemos uno de Japón, donde se hizo una comparación nuevamente de la cánula nasal de alto flujo con el CPAP nasal después de la extubación en aquellos bebés prematuros que tenían menos o igual a 34 semanas de gestación. Y podemos ver aquí cómo concluyen que la cánula nasal alto flujo resultó en una incidencia significativamente mayor de fracaso en comparación con el CPAP. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahorita? ¿CPAP o la cánula nasal? Lo que ya les mostré la evidencia que no es una buena idea en aquellos bebés que son muy pretérminos. En aquellos bebés más grandes, aunque la información no lo tiene todavía como evidencia, pueden utilizarlo. En aquellos bebés que tienen una falla respiratoria, podríamos decir que un poco moderada. Pero en aquellos bebés menores de 33 semanas, definitivamente no les recomendaría el que utilicen la cánula nasal de alto flujo. En resumen, es fácil de usar, sí, pero no es amigable para el paciente. Las presiones y el suministro del oxígeno son variables, son impredecibles. Puede resultar en una exposición prolongada a la presión o el oxígeno. Puede usarse después de la extubación en aquellos bebés de más de 1.250 gramos. Es más seguro utilizar el CPAP nasal o la ventilación no invasiva, donde los proveedores de atención pueden controlar la presión. En resumen, la ventilación no invasiva, cuando se usa como modo primario o después de un periodo de ventilación mecánica invasiva, disminuye la necesidad de intubación y ventilación mecánica. Hay muchos estudios que muestran esto. Un número limitado de ensayos clínicos aleatorizados ha mostrado una disminución en la muerte o en la displasia broncopulmonar en aquellos bebés que son tratados con la ventilación a presión positiva no invasiva.
es seguro, es factible, es efectivo y es fácil de implementar. Las fallas son similares con el CPAP nasal a comparación con el BiPAP, CPAP o el UPAP. Entonces, si el CPAP falla, no pierdan su tiempo utilizando el BiPAP, el CPAP, porque van a fallar igual. Entonces, yo creo que mi comentario final es que la ventilación a presión positiva no invasiva es superior a la en CPAP, BiPAP y así como a la cánula nasal de alto flujo. Muchas gracias a todos por su atención. Si tienen preguntas o quieren hablar conmigo, pueden hablarme en este correo. Nuevamente, muchas gracias a la Federación Nacional de Neonatología por invitarme y estaré feliz de contestarles algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa participación. Vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos aquí. También tenemos varias felicitaciones. Tengo aquí una pregunta que voy a leer tal cual en inglés. Dice, in RAM cannulas, they have higher resistance and the PEEP that is administered may not be the real one. That is so? No. So there are comparative studies measuring pressure with a RAM cannula with binasal prongs, and they showed 0.5 centimeter difference in the hypopharynx. You said in short prongs, when you set a PEEP of 5, you get 4.5. So the difference is very little. That is why we recommend starting instead of 5 CPAP, we start at 6. So the baby will get about 5 centimeters. You have to close the mouth. No matter whether you use prongs or RAM cannula, the mouth is open, you're going to lose the pressure. The resistance is higher, but the amount of pressure transmitted. So if you have the smallest size RAM cannula, peak inspiratory pressure you deliver is about 70% of what you'd set in. Let's say baby is on PIP of 20. How much pressure goes through to the hypopharynx is 70% of 20 is 14 centimeters of PIP. If you have the middle size RAM cannula, 80%. If you have the infant size, you transmit 90%. These are studies that have been published. So clearly, because the resistance is higher, you have to use little higher pressures. Thank you, doctor. Le cedemos la palabra a la doctora Samantha Moreno para algunas preguntas. I see a question, use of high-flow nasal cannula, RAM cannula. I wouldn't recommend because RAM cannula has a wider diameter prongs. So if you have high flow, you're going to transmit more pressure. So that's the reason I generally don't use high flow. More than 2 liters, if I have to use, then I say, okay, I'm going to put in CPAP, bubble CPAP or something, where I can control the pressure. Deben comenzar que comiencen. Sorry. Hi. Can you just give me 1 second so I can go ahead and translate the first answer? Oh, okay. Den un segundito, por favor, doctora Samantha, así le puedo traducir la primera pregunta, que haciendo la diferencia de la resistencia en las cánulas, como le comentaba a los que se encontraban en el audio en español, la diferencia es de medio centímetro, no es grande la diferencia. Entonces, el doctor recomienda que comience siempre con un 6, para que si al bebé le llegue una cantidad de 5. Es necesario que cierren las bocas de los bebés para no perder la presión. Claro, la resistencia va a ser mayor, pero la presión va a ser mayor y aunque haya alguna pérdida o algo, nos aseguraríamos de que esta presión llegue a ser suficiente para el bebé. Second question is, I see in Spanish, but it's synchronized versus non-synchronized NIPPV. I think if we have synchronized NIPPV, you can use it. If we don't have it, it is still better than BiPAP or CyPAP. So we don't have a good system to synchronize except for NIV NAVA, neurally adjusted ventilatory assist. That's the only ventilator that delivers that using catheter. So if you have that, you can use it. It's synchronized NIPPV is better. But we don't have in many units. In my unit or majority of the units in the United States, we do not synchronize NIPPV. You can put a grease peak capsule. That doesn't work that well.
So we really don't have a good way of synchronizing it. If we have ventilator that synchronizes, use synchronized NIPP. Ok, menciona el doctor aquí con la pregunta de qué método de sincronización utilizarían y qué podrían utilizar cuando no cuentan con el sistema de sincronización. Bueno, si ustedes en sus unidades cuentan con el equipo para hacer la ventilación sincronizada, utilícenlo, es mejor. Pero tanto en la unidad del doctor como en muchas otras partes de Estados Unidos no cuentan con las unidades para poder hacer una ventilación sincronizada. Que se puede utilizar una cápsula, sí, pero no funciona muy bien. Entonces no hay una forma adecuada para sincronizar. También mencionaba con el método de NAVA, que es el neurológico, pero nuevamente el énfasis aquí es que no muchos cuentan con la sincronización y no importa, siempre va a ser mejor que se utilice una ventilación no invasiva. Okay, any other questions? Yes, hi, good morning. First of all, I wanted to congratulate you for your excellent presentation. Thank you. Well, in these studies, the use of the binasal cannula is shown as good as a resuscitation strategy. What has been the most common and or the important limitation to the recommendation of the use of this device as a primary maneuver during resuscitation? Yeah, so we know that bag and mask ventilation, using a bag and mask, has been used for many decades, right? And when you look at the studies, looking at bag and mask ventilation in vitro studies, using a simulator or in babies, the Canadian study or study by Dr. Feiner, and there are a number of other studies that showed that bag and mask ventilation does result in leaks and upper airway obstruction because the tongue falls backward and occludes it. So bag and mask ventilation is not effective, maybe 50% effective, even in experienced hands. So that is the reason that you could use cannula or even prongs to deliver NIPPV. Is there any disadvantage to it? I really don't see any disadvantage to it. So that's the reason we use, close the mouth when I go to resuscitate the baby. I put C. Instead of Mr. Sopa, I just do like this, close the mouth when they put the cannula in, and then I use my finger. If the baby doesn't require NIPPV, I just let the baby on CPAP. 6 centimeters, and with a TPs, we have disposable TPs. You can transport the baby on it. You don't have to have the $1,000+ NeoPuff machine. You can do disposable ones. So that's very easy to do and very easy to implement. You don't have to make too many changes or teach too many things. So it's much easier to do. That's the reason we do it. That is the only interface we use in our NICU for many years, 10 years now. Thank you so much. El doctor menciona aquí que con la cánula binasal, o sea, habla sobre las recomendaciones, las limitaciones de este método, perdón. Entonces, él habla de que se ha utilizado mucho la ventilación de bolsa mascarilla por muchas décadas. Se han visto muchos estudios, tanto en simuladores como en bebés, que muestran que la ventilación con bolsa de mascarilla va a resultar en fugas, tanto alrededor de la mascarilla como una obstrucción de la vía superior por obstrucción de la lengua. Entonces, él menciona que esto es eficiente, pero pues no tanto. Lo mejor es utilizar las cánulas. No ve alguna limitación como tal o que sea difícil de utilizar. De hecho, ellos utilizan la cánula y él mostraba que ponen la forma de la mano en C, como nos han enseñado igual para la reanimación, para poder cerrar la boca y poder asegurarse de que esté bien fijada la cánula. Si el bebé no requiere, entonces menciona que también los dejan con un CPAP con dispositivo en T, que no es difícil de implementar, pero que ellos cuentan con algunos que son desechables, que son algunos que se pueden estar llevando de un lado para otro de una manera fácil, entonces no tienen que estarles moviendo a las máquinas, al dispositivo ni nada. Estos son algunos que pueden estar llevando de un lado para otro. There is a question from Maricela Ortiz. I don't know, it's too much. You can read that question there. Yes, of course, doctor. So Maricela Ortiz has this question of, after using the method of it's a positive pressure ventilation that's non-invasive for the reanimation of the babies. And if you require to intubate this baby, what do you think of the method of the non-invasive positive pressure for an easy and
faster extubation? What is the method? The baby is intubated, right? The baby failed NIPP resuscitation, then you intubate the baby. And then should we do high frequency ventilation or conventional ventilation? I think the data is conventional ventilation, synchronized IMV. There's no data to support that if the baby fails NIPPV or nasal CPAP in the delivery room, gets intubated, should I put the baby on high frequency ventilation? The answer is no. You can manage majority of the babies. There are many studies have been done and systematic review. You can do synchronized IMV, SI, intermittent mandatory ventilation, using a conventional ventilator. If the peak inspiratory pressure is more than 28 or 30 centimeters, then you should switch to high frequency method. Even in baby with diaphragmatic hernia, congenital diaphragmatic hernia, high frequency ventilation is not recommended. Conventional ventilation is recommended. Would you mind letting me know what the peak inspiratory pressure it would be to go ahead and switch this babies to a high flow? 28 no, to high frequency, 28 to 30 centimeters. 30 centimeters as a limit. No one likes to use more than 30 centimeters. If the baby is 24 weeks or 23 weeks, I don't like to go more than 25 or 28 maximum. Okay. El doctor menciona que no hay evidencia como tal de que después de que tenemos un bebé que haya utilizado el método de la ventilación en presión positiva no invasiva para resucitación, falló, se tuvo que intubar, y luego que se utilice algún otro método, se puede utilizar nuevamente este método de ventilación no invasiva. No hay ninguna evidencia que muestre o que nos diga que pueda haber una falla, porque haya tenido una falla al inicio del manejo. Pero menciona que si la presión inspiratoria del pico del bebé es de 28 a 30 centímetros, entonces deberíamos de cambiar el método por el cual estamos dándole la ventilación a uno de alta frecuencia. Sobre todo si el bebé es uno que se encuentra entre 24 a 25 semanas, él refiere que no le gusta utilizar algún valor más alto que este. Pero sí se puede utilizar el método para responder la pregunta, se puede utilizar este método nuevamente para la actuación. Muy bien. Doctora Marta Romero tiene la palabra para la siguiente pregunta, por favor. Hi, good morning, doctor. Good morning. First of all, thank you for all the useful information. And my question is regarding the nasal cannula and the NIPPV. Does it has the same effectiveness and considerations when compared to the NCPAP on preterm babies that require early surfactant therapy? Yeah, good question. Whether the babies have mild to moderate respiratory distress but didn't require intubation, two things we are doing, right? If the baby is on NIPPV or even nasal CPAP, you do insure, intubate, surfactant, extubation with an endotracheal tube. The problem with that is you have to bag the surfactant in, right? So that does cause injury. So the newest thing that people are trying to do is less invasive surfactant administration or LISA, using a LISA catheter or an angio catheter. That's what we are doing now. So there are a number of studies comparing in babies on NIPPV or on nasal CPAP with respiratory distress syndrome, RDS. You want to give surfactant. How do you do that? Should I use an endotracheal tube or should I use a catheter? The catheter is much better. It's been shown to decrease PPD, need for intubation, and the only side effect is the reflux of the medication. So you need to give slowly when you're using an angio catheter. So we are currently conducting a 25-center randomized control trial comparing LISA versus Insure. But there are in the United States, about 20% of the NICUs use LISA routinely. Majority of the NICUs still use Insure technique. That is using endotracheal tube to give surfactant and then try to extubate the baby. So I think intubation of a baby with a catheter is as easy or as difficult as an ET tube. So we normally, now the baby's on CPAP or NIPPV, put a laryngoscope, put the catheter in, or a feeding tube. Feeding tubes are soft, so you have to use a Megel forceps. We do not recommend that. Just take an angio catheter, 16 French from BD catheter. That's what we could do.
So take the angio catheter, we intubate the baby with that, and then close the mouth. And the distance is same as ET tube, 6 plus weight of the baby, right? 1 kilo baby, 7 centimeters, you mark it, put it in, and then attach the syringe, and then push it in slowly, keeping the baby in midline. So that's what we do. Para la comparación en la eficacia, ¿no? Cuando se está comparando con el CPAP en los prematuros que requieren surfactante. El doctor mencionaba que en aquellos que tienen síndrome de dificultad respiratoria de esa leve o moderada que no requieren intubación, sabemos que estos bebés se hace el método de Ensure. Ahorita se está intentando hacer el cambio para el método de Lisa, en el cual se están utilizando un catéter para evitar las lesiones de bebés. Entonces, en aquellos bebés que requieren CPAP nasal, que les queremos dar surfactante, ¿vamos a tener que intubarlos o utilizamos catéter? Él dice que el catéter es mejor. La única diferencia es que hay que darlo de una manera más lenta. Se están haciendo unos estudios para comparar la eficacia entre Lisa versus el Ensure. Y menciona que aunque en la mayoría de las UCIN ahorita están utilizando el método de Ensure, él cree que la intubación del bebé, tanto con catéter como con el tubo endotraqueal, son igual de fáciles o difíciles prácticamente. So Yes. I'm showing a preterm baby in my unit getting on NIPPV, that I'm Canada, and then my fellow doctor is intubating with the video, and other people are, the nurse, respiratory therapist, another doctor looking at it, and she's putting the angio catheter without even looking at the baby. We do an ultrasound just to make sure the catheter is in, but that is tidy. You don't need that. Ok, está mostrando acá el doctor un video en su cine en donde él trabaja, donde tiene a uno de sus residentes que está haciendo la intubación con el catéter en el bebé. Pueden ver que no está viendo al bebé, está viendo la pantalla. Prácticamente están utilizando este estudio de ultrasonido para verificar que la posición del catéter sea la adecuada. So this can be easily done. We don't need this, but we are doing a study, but you can just do either with a CMAC, video laryngoscope, or a conventional laryngoscope. This is a 25-weeker. Menciona que no es necesario que cuenten con el ultrasonido, incluso con un laringoscopio normal pueden hacerlo, pero como ellos están realizando ahorita un estudio, es por lo cual están utilizando este método. I am at first, wait, you need to pull the blade out just a little bit on. Just a little more. A little bit more. And then... There you go. Okay, now stop that too. Oops, you're still talking. I better stop that. We're studying. No, don't let go. Muy bien. Tenemos una pregunta más. What is your recommendation in relation to ventilating before clamping the umbilical cord in children born in apnea due to asphyxia? Yeah, it's a good question. Unfortunately, I don't have a good answer because if the baby needs resuscitation, fetal distress, fetal bradycardia, crash C-section, should we wait? Most of the time this is in bigger babies. If it's a big baby, more than 28 weeks, has depression, neonatal or fetal distress, and baby is born, I tell the obstetricians to give a long cord, at least 20 centimeter long. And then when somebody is resuscitating the baby, then you can milk it. Because milking is risky only in babies less than 28 weeks. So therefore, if the baby is over 28 weeks and he's asphyxia, you can still milk it and give that blood to that baby. That's what's recommended. That's what I recommend. There are no good studies. Three studies have been published. One from San Diego, one from India, and a third one from US. In babies at risk for need for resuscitation because of fetal distress, fetal bradycardia, crash C-section, they did do delayed cord clamping and showed it can be done safely. Second is you should stimulate the baby if the baby is not breathing, so that when the baby starts to breathe, as soon as the baby is born, that really helps. So in severe HIE babies, really don't know. So there's no harm in asking the obstetrician to give a long segment of the cord and then milk it in babies over 28 weeks. And you do it 3 times.
because you get a lot of benefits. Stem cells is another transfer that happens from the umbilical cord blood, and that helps a lot in baby's lung. These stem cells will become alveolar type 2 cells. So. Okay. Entonces, la recomendación en aquellos bebés que nacen con ya sea apnea por asfixia, algún problema, que requieren una reanimación, podemos esperar para el pinzamiento. Claro que sí, el doctor menciona que si es un bebé que es mayor de 28 semanas, no hay que tener miedo de pedirle a la obstetricia al que dé un segmento largo del cordón. Una vez que tengamos este segmento, se puede ordeñarlo hasta 3 veces, siempre y cuando el bebé sea mayor de 28 semanas, porque hay un riesgo en aquellos que son menores. Esto se mostró incluso en 3 estudios que él menciona, que San Diego, Estados Unidos, y otro en donde menciona que incluso en aquellos bebés que tuvieron la necesidad de una reanimación, se les hizo este pinzamiento tardío y no hubo complicaciones, no hubo problemas por esto. Lo principal igual es que se tiene que estimular al bebé para que esto pueda ayudar. Y también hacen énfasis en que el poder ordeñar el cordón umbilical, nuevamente, en mayores de 28 semanas de gestación, da varios beneficios, incluyendo el de las células madres, que van a ayudar al crecimiento pulmonar posteriormente cuando pasen para alvéolos. Sí, adelante, doctor José Mantilla, con su pregunta, por favor. Good morning, Dr. Ramanathan. My question is, in apnea of prematurity, recommend the RAM cannula? Can you repeat it? Yes, you recommend the RAM cannula in apnea of prematurity? Premature babies? Yes. Yeah, every baby in our unit is managed only with RAM-CAP. We don't have any other interface. No prongs, nothing. For NIPPV, for nasal CPAP, for nasal high frequency ventilation, we used to do with the sensor medics, but now we use the jet ventilator. But you can do with nasal. So we do in the delivery room and in the NICU, the only interface for all the babies, small, big babies, is RAM cannula in our unit. And we've been having very good success with that. Thank you. En apnea del prematuro, ¿recomienda la cánula RAM? El doctor menciona que sí, que es el único que tienen ellos tanto en su sala de partos como en UCIN, tanto para la ventilación no invasiva, para la de alta frecuencia, para el CPAP. Ellos lo único que manejan es la cánula RAM, ya sea para los bebés chicos, más pequeños, los más grandes, para todos los bebés prácticamente, y han tenido muy buenos resultados. Sometimes even my friends tell me, because it's so simple, they think it shouldn't work. I tell them, you try it. If it doesn't work, you do whatever you want. So. Menciona que igual sus amigos le comentan, ¿no? De que a veces porque un método es muy fácil, se cree que no se debe utilizar. Pero él dice, no, ustedes deberían intentarlo para que vean cómo es. Gracias. Doctora Marta, ¿tiene alguna otra pregunta? Veo que levantó su mano. Ay, no, perdón, ahorita lo... Gracias. Ok, perfecto. Pues bueno, doctor, lo felicitamos. We congratulate you for the excellent presentation. Felicitamos al doctor Ramanathan por su excelente y valiosa presentación. Agradecemos a todos su asistencia y participación en nombre de la Asociación de Neonatología del Estado de Baja California. Damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias. Cedo la palabra al doctor Moisés Quiles. Thank you, Dr. Anuria, for translating. I hope I wasn't going too fast. Thank you so much, Doctor. No, at all. It was smooth. We're going to go ahead right now and let Dr. Moises, our president, give us our closure words. But once again, I'll just go ahead and thank you so much for your time and all the knowledge that you shared with us today. Adelante, doctor Moisés.